Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La vida en la sociedad, las relaciones entre las personas, la comunicación está cambiando vertiginosamente con la digitalización de prácticamente todos los espacios de nuestro cotidiano vivir, y la comunicación es uno de los espacios donde más ha cambiado. Hoy voy a conversar con dos profesionales, dos investigadores bolivianos que han sacado un libro muy interesante: La historia política en memes. Es la historia de los últimos 2 años y vienen investigando este tema. Me refiero a María Teresa Segada, quien es socióloga con maestría en ciencia política y un doctorado en procesos sociales y políticos en América Latina. Es docente, investigadora y autora de diversos libros y artículos. También tendremos el gusto de conversar con el coautor, Marcelo Guardia Crespo, quien es investigador en temas de comunicación y cultura, docente universitario, actual coordinador regional de investigación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Cochabamba. Estimada María Teresa y Marcelo, les agradezco mucho por aceptar nuestra invitación para este espacio digital. Gusto, Oscar, gracias por la invitación. Bueno, en realidad a nosotros nos viene muy bien poder discutir y compartir este trabajo, que solo para contar un poquito, esta iniciativa de estudiar a los memes sucedió ya hace 3 años. Publicamos un librito, que es este, que se llama La vida política del meme. En este libro habíamos investigado, habíamos recopilado conceptos y reflexionado sobre el impacto de las redes sociales y de la tecnología de comunicación en la política, y vimos que era un elemento absolutamente importante, cada vez más importante en la interacción digital y política, sobre todo en momentos electorales y también en momentos no electorales. Y un poco alentados por el impacto que tuvo el libro durante la crisis terrible que sufrió el país entre el 2019 y 2020, hubo una producción tan intensa de memes, se convirtió en una forma tan intensa de comunicación de la propia sociedad y también evidentemente de los políticos, que decidimos hacer una segunda parte del libro, recolectando estas publicaciones y en este caso ya casi dejando que las publicaciones cuenten la historia. Entonces, esta segunda parte del libro, que se llama Historia Política y Memes, es una reconstrucción del periodo crítico 19-20, pero a través del lenguaje justamente de este nuevo dispositivo de la comunicación política, que es el meme, que es muy importante y muy impactante, digamos. Y me pareció interesantísimo, por eso justamente cuando leí que estaban realizando todo este estudio, quise entrevistarlos porque claramente todos los días recibimos memes, y obviamente en las épocas de realización de elecciones o de conflictividad social se reciben aún mucho más. Pero, no sé, tanto Marité, que es socióloga, y usted, Marcelo, que se dedica a la comunicación social, ¿qué es lo que han encontrado en sus investigaciones? ¿Cuáles son sus hallazgos, sus conclusiones sobre lo que significa el impacto de los memes en la nueva comunicación? Bien, si me permiten, muchas gracias, Oscar. Más que encontrar así hallazgos contundentes, hemos ido como descubriendo, entre comillas, que hay un cambio radical, como decías al principio en la presentación, no solamente de las formas de producir, de generar comunicación e información, sino de la forma de generar opinión pública. Y esto tiene relación con un cambio de escenario. Para nosotros el escenario político a partir del 21F cambió de los medios masivos, donde se manejaba la comunicación masiva de manera unidireccional, a las redes sociales, en las cuales los protagonistas fundamentales son los ciudadanos y no tanto así las instituciones o los partidos o los medios mismos, ¿no? Entonces, hemos detectado que el meme es un formato de los varios formatos que existen por excelencia, a través del cual las personas manifiestan su opinión, pero además hacen circular una cantidad de valores con los cuales los demás ciudadanos se identifican y se generan viralizaciones que acaban configurando estos nuevos fenómenos, digamos, que no son controlables ni por el poder ni por ninguna institución, porque ocurren gracias a un fenómeno de fondo que es la activación de la inteligencia colectiva. Esto quiere decir que un meme, por ejemplo, no funciona solito, funciona gracias al rebote
permitido por el raciocinio, por la decisión de un individuo que decide rebotar y así se genera una viralización. Entonces estamos frente a un fenómeno realmente muy interesante que supone un espacio de libertad de expresión fundamental en este contexto en el que prácticamente todos los medios tienen algún compromiso con algún tipo de poder y no existen otras formas que canalicen esta libertad de expresión y de generación de opinión pública como estamos viendo ahora. Sí, realmente creo que es algo que además todos los que tenemos un teléfono inteligente, lo vivimos, lo experimentamos y lo apreciamos en el día a día. Y quería comentarles que hace poco leí un artículo de un consultor político latinoamericano muy conocido, me refiero a Jaime Durán Barba, y él se refiere a lo que llama el meme drop. Él dice, por ejemplo, en la última campaña, en la segunda vuelta de la campaña presidencial en el Ecuador, llega un momento en el debate decisivo, por así decir, en el cual Guillermo Lasso le dice a su oponente, Andrés, no mientas otra vez. Y a raíz de eso surgen, como usted mencionaba, Marcelo, infinidad de memes alrededor de esa idea. Andrés, no mientas otra vez. Y este consultor político, que además fue el asesor de Lasso para esta segunda vuelta, le da un valor fundamental para haber logrado que el candidato termine ganando las elecciones. ¿Cómo ven ustedes este tipo de fenómenos? ¿Realmente los memes se están volviendo tan decisivos en la comunicación política, en los resultados electorales? Sí, mira, Oscar, es bien interesante porque, bueno, por un lado hay este fenómeno que Marcelo señalaba, ¿no? Es la población, es una manera de hacer una catarsis, es una manera de expresar su desencanto con la realidad, su malestar, es una manera de denunciar algo que está ocurriendo y que tú no necesitas acudir a un medio formal para hacerlo, puedes poner la denuncia inmediatamente y la gente le impacta. Primera cuestión. La segunda, los memes siempre hay que leerlos relacionados con un contexto, es decir, si tú eres un extranjero y ves un meme de Doria Medina, no lo sé, no lo entiendes porque tienes que relacionarlo con lo que está sucediendo en ese momento en el país. Y llega a la gente a identificarse tanto porque hay una conexión directa en los memes con las emociones, no tanto con la racionalidad argumentativa, sino con la ira, con la indignación, con el miedo, con la solidaridad, que ese meme llega a impactar en las personas y se produce este fenómeno de viralización. Por un lado es eso, pero también por otro lado hay una construcción deliberada desde la política de memes. Sabemos que por ejemplo, los candidatos contratan personas para que se los elaboren memes, tanto para exaltar su propia imagen como para descalificar la del otro, como en el caso que tú dices de Andrés, no mientas otra vez. Y una cosa que hemos detectado de manera muy clarita en la crisis es que lo que hacen las personas que producen memes es justamente acudir a aquellos aspectos débiles de los personajes. Por ejemplo, hemos hecho un seguimiento a la campaña electoral del 2020, recopilando los memes de los candidatos, ¿no? Camacho, Áñez en su momento, Arce, y lo que hacen los que producen los memes es ir justo al momento o digamos a la debilidad del líder, ¿no? A estos aspectos de extravagancia o de estupidez o de vanidad que ellos suelen, digamos, o un lapsus, ¿no? Que afirman algo que los pone en una situación incómoda que inmediatamente es capturado por la gente y es convertido en un meme para utilizarlo a favor o en contra de algún personaje. Y otra cosa interesante es también cómo algo que es una debilidad, por ejemplo, de un líder, puede convertirse en algo positivo, es decir, puede ser volcado de alguna manera y construido positivamente, ¿no? Digamos, puede ser una potencia, pero también sucede lo contrario. Hemos encontrado muchos memes que empezaron a producir, por ejemplo, en el partido oficialista para defender a Evo Morales en su momento y que decían, ¿no? Es que él es como el Mesías, ¿no? Él es más o menos la encarnación de Jesucristo, pero los comentarios de la gente y los memes que empiezan a producir con esa imagen desvirtúan totalmente esta intención inicial, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante toda la producción, por eso el libro se llamaba La vida política del meme, porque no se termina con la publicación, comienza, y donde la gente reacciona más y es mucho más creativa es en las reacciones, modificando la imagen, aumentándole una frase, y que pueden cambiar totalmente el sentido inicial de una publicación. Marcelo, usted que es experto en comunicación social, también mencionó algo sobre
que los memes, las redes se convierten en un espacio para el desarrollo, la libertad de expresión, además no controlado. Me gustaría preguntarle, en la política usted sabe, hay dos momentos, el de las elecciones donde todos compiten y después el de la gestión, donde unos son oficialistas y otros opositores. Sin embargo, en ambos momentos estamos normalmente acostumbrados al gran papel que tienen los medios de comunicación social, los periódicos, la radio, la televisión, las entrevistas, los debates. Sin embargo, la experiencia en los últimos años es que pareciera que muchas veces los memes, por así decir, tienen más impacto en la generación de opinión pública que lo que puede hacer un espacio en un medio tradicional. ¿Cómo ve usted esta competencia, por así decir, entre el espacio de los memes a través de las redes y de los medios tradicionales? Sí, efectivamente, el cambio más importante de las comunicaciones en los medios masivos hacia las comunicaciones de las redes sociales es justamente el sentido vertical unidireccional que tienen los medios masivos, ¿no? En el cual el emisor, la institución, el partido, el político o el propio medio manda mensajes y el público no tiene la posibilidad igualitaria, digamos, de responder en las mismas condiciones. Y en las redes sociales no es así. En las redes sociales no se puede manejar ese flujo porque las redes son conexiones entre personas, ¿no? Entonces, por eso mismo no se puede hablar ni siquiera del protagonismo de las redes, sino del protagonismo de las personas en las redes. Esta es la, digamos, principal diferencia entre un sistema y el otro. Ahora, no es que los medios de comunicación hayan perdido su valor, su importancia. Ellos siguen manejando información, difundiendo cosas, etcétera. Pero al haberse abierto esta otra dinámica, digamos, en la cual las personas pueden emitir sus opiniones de manera libre, tenemos un escenario diferente y que enriquece, yo diría, el debate político, porque lo que hace es que, como hace un rato decía Marité, un mensaje, el significado de un mensaje ya no es posible solamente identificarlo en el propio mensaje. El significado del mensaje se produce en las cadenas y en los hilos que se generan abajo, cuando las personas no solamente comentan, ponen ideas, condimentan, se ríen, se hacen la burla, cuestionan o rebotan, digamos, o finalmente también anulan, ¿no? Porque justamente la capacidad que tiene el receptor de poder estar de acuerdo o no estar de acuerdo determina muchas cosas. Por eso decía a un principio, no es que poniendo un mensaje en las redes esto se va a viralizar. La viralización depende de una decisión individual, depende de una persona que dice, yo estoy de acuerdo con este mensaje y quiero compartir con mis compañeros, con mis amigos o mis familiares, mis contactos. Porque se trata, como decía Marité hace un momento, de una expresión de bronca, de burla, de reclamo. Tiene a veces mucho sentido de vulgaridad, un sentido de informalidad, es muy rápido, pero en el fondo está expresando, a veces con muy pocas palabras, a veces solamente con imagen, que no están de acuerdo las personas con cierto hecho, con cierta situación, con cierta actitud que viene normalmente del sistema político. O sea, no todo el tiempo hay memes, hay momentos en los que desaparecen prácticamente, pero hay momentos en los que aparecen otra vez y eso es interesante porque están mostrando, digamos, una especie de temperatura de lo que ocurre en el ámbito político. No sé si eso respondió la pregunta. Sí, muy interesante, pero sí está claro, Marcelo, que hay una competencia, por así decir, si bien se complementan, como que los medios tradicionales tienen una especie de competencia por el espacio de influencia con este nuevo campo, por así decir, en el cual la gente se expresa, ¿no? Así es. En realidad lo que ocurre es que los medios de comunicación utilizan, el sistema político ha decidido utilizar las redes sociales. No es en vano que después del 21F, el gobierno de entonces decidió abrir la Dirección Nacional de Redes, al mes, creo, al 2 meses de que ocurrió eso, pero al mismo tiempo abrió la cuenta de Twitter de Evo Morales. Entonces, a partir de ahí hay un uso deliberado, pero y más adelante hemos visto la guerra la guerra digital, ¿no? Y también hemos visto los guerreros digitales. Entonces, esos son hechos que tienen la intención de utilizar las redes como si fuesen medios unidireccionales, pero no son. Entonces, no funcionan, fracasan. Los mensajes no tienen el mismo éxito que tienen los memes espontáneos de la sociedad civil. Y eso es, digamos, lo que a mí me parece fundamental en este contexto, que nosotros consideramos que se debe defender, porque las redes sociales en este momento son el espacio por excelencia de la libertad de expresión. Marité, y
sos una de las analistas de la política nacional más conocidas y respetadas, y conoces muy bien que siempre, por ejemplo, cuando hay elecciones, se reclama que los candidatos presenten las propuestas, que presenten sus programas electorales, que cuando después terminan las elecciones nuevamente hay el debate entre oficialismo y oposición, que unos y otros presenten sus argumentos. ¿Cómo está quedando, por así decir, todas esas demandas frente a esta nueva realidad de la comunicación, donde la población se vuelve un protagonista directo mediante los memes? ¿Sigue siendo válido? Yo no dudo que son necesarias, pero digo, en cuanto al impacto comunicacional, por así decir, todos esos espacios más a lo que estamos acostumbrados de los usos anteriores, ¿cómo quedan con relación a estas nuevas formas? Es muy interesante lo que planteas, Oscar, porque justamente en el estudio, y además creo que no es muy difícil advertir, hemos podido constatar es que estas viejas formas de nuestra generación probablemente, ¿no? Con las cuales la política actuaba, que utilizaba, por ejemplo, los panfletos, los textos argumentativos, ¿no? Estas viejas utopías de la modernidad, ¿no? Hablar del cambio social, del socialismo, documentos de 30, 40 páginas que antes nos leíamos para entender un partido, ahora evidentemente son necesarios, están ahí, pero la gente va por lo inmediato, va por el impacto directo de una comunicación como es un meme, ¿no? Yo no digo que sustituya, pero se ha convertido en una suerte de, digamos, de sustituto funcional quizás en la comunicación para poder instalar una idea. Entonces llega a ser en su momento más impactante, digamos, una publicación, porque además no todos los memes son solamente burla, sátira o expresan este malestar. Hay memes muy interesantes que te conducen a la reflexión. Por ejemplo, en el estudio que hacíamos, veíamos unos donde se parte en dos la cara de, por decir, de Sánchez de Lozada y de Evo Morales, y en un momento de autoritarismo se dice, bueno, ambos, digamos, están expresando, si son dos imágenes de distintos momentos históricos, pero ambos están actuando de la misma manera. O sea, memes que de alguna manera conducen a una reflexión, no solamente a generar un impacto inmediato, ¿no? Pero evidentemente han cambiado mucho las cosas con la pandemia. Hay una intensificación del uso de estas formas comunicativas de las cuales ya no podemos prescindir. Y este hecho, por ejemplo, el humor se ha convertido en un arma de la política muy importante, ¿no? Sabemos que el humor siempre desde la Edad Media, ¿no? Ha sido un arma para cuestionar el orden vigente, aun cuando no lo podías hacer por los medios formales, se acudía al teatro, a lo grotesco, a la sátira, para poder de alguna manera cuestionar al poder. Yo creo que hoy también, de alguna manera, los memes son un instrumento de cuestionamiento al orden, ¿no? Porque ponen en ridículo algunos personajes, por ejemplo, y llaman la atención sobre estos errores o estas debilidades de los personajes y de las medidas que adopta cierto régimen. Entonces, tiene un potencial muy fuerte y creo que es necesario estudiar. Ahora, lo que no se puede establecer, y quizás es algo que debemos hacer poco a poco los investigadores de la ciencia social, es establecer con más claridad cuál es el impacto en la gente, ¿no? Eso, además de los hilos que relataba Marcelo, no se puede saber exactamente cuánto afectan o no. Sabemos también que a través de este tipo de publicaciones se difunden medias verdades o fake news, mentiras, ¿no? También es cierto, son también un arma política. Entonces, pero nosotros también hemos visto que hay en la gente que recibe estas publicaciones una importante capacidad de discernimiento. No es así tan automático el acto de difundir, ¿no? Hay lo que decía Marcelo hace un rato, la gente mira algo, le llega algo, piensa y decide qué emoticón le va a poner, si lo va a compartir, si va a comentar. O sea, hay una decisión de la población. Entonces creo que esto nos está dando también una pauta de un proceso de democratización de la sociedad, de estos ciudadanos anónimos que están en las redes sociales y que desde ahí pueden expresar su voz. Marcelo, y haciendo un esfuerzo de mirar hacia el futuro, ¿cuáles cree usted que van a ser los principales elementos de la comunicación social, de la comunicación política en los próximos años con estas nuevas incorporaciones, los emoticones, los memes y toda la velocidad de multiplicación que nos dan las redes? Uy, esa es una pregunta muy interesante y desafiante, ¿no? Ojalá pudiésemos poder ver por lo menos algo de lo que va a pasar en este ecosistema, porque ya estamos hablando de un ecosistema informacional, comunicacional.
en el cual intervienen los sistemas mediáticos con sus modelos tradicionales y las redes sociales que se actualizan y modifican velozmente. Cada momento hay nuevos formatos, ¿no? Y probablemente el meme va a desaparecer como tal. Ahorita estamos viendo, yo diría, en el ámbito juvenil especialmente, el reinado del TikTok, que cada vez se está ampliando más y está permitiendo nuevas narrativas en su interior que incluyen lo audiovisual, pero además incluyen una especie de lenguaje multimedia muy complejo. Yo creo que la tecnología va a permitir que los sistemas de producción y los formatos se mejoren y amplíen, pero por otro lado, las tentaciones autoritarias de los poderes, tanto de derecha como de izquierda, a nivel mundial van a hacer lo posible para generar también instrumentos de control y de, digamos, anulación de todas estas iniciativas en esta especie de contexto en el que la polarización mundial de cada país se ve reflejada también en la polarización internacional y donde hay pues intereses en pugna que permiten una especie de lucha permanente en la cual felizmente digo entre comillas, todavía espero que así se mantenga. La sociedad civil va a poder seguir expresándose de una manera bastante libre, yo diría. Marité, y para ir cerrando la entrevista, la misma pregunta, pero aplicada a los liderazgos políticos, sociales, a los referentes de la opinión pública. ¿Cuáles son los principales desafíos en esta época de la comunicación por redes, de los memes? Mira, yo creo que hay mucha gente que rechaza esta forma comunicativa, las redes sociales en general, ¿no? Porque también se convierten en espacios de difusión de, como decíamos, de fake news o de desinformación. Sin embargo, yo considero que es un dispositivo, es un mecanismo que ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, lo que hemos podido ver en los últimos procesos electorales, sobre todo, es que todos los liderazgos políticos han tenido que acudir a este tipo de construcciones para poder instalar su liderazgo. Han tenido que traducir sus programas políticos en imágenes, han tenido que instalar, digamos, estas formas comunicativas para poder llegar a la gente. En un estudio que vi hace poco de comunicación, se señalaba que, por ejemplo, las nuevas generaciones, que son los votantes del futuro, y ahora mismo los jóvenes son un importante bolsón electoral, prestan atención a las imágenes. Tú les das un texto de 2, 3 páginas y no tienen la paciencia de leerlo. Sin embargo, una imagen con un texto muy corto rápidamente puede llegar a cuestionarlos, a motivar una reacción, a pensar en una propuesta. Entonces, creo que ningún político va a poder prescindir de esta forma comunicativa. Seguramente van a haber maneras desde el Estado, como se dice, ¿no? Van a intentar, digamos, de alguna manera regular. No es muy posible regular, pero nosotros apelamos un poco a que esto puede convertirse en una forma, si es que es bien lograda, de democratización, ¿no? De la opinión pública. Y bueno, yo considero que hacia adelante no solo el mismo gobierno y el mismo poder constituido se ha visto obligado, ¿no? A generar, a introducirse, a ser parte de estos espacios, sino sobre todo aquellos sectores que desde fuera del poder están cuestionándolo. Creo que esa es su mayor potencia, es una fuerza emancipadora, ¿no? Se ha escrito muchísimo ya sobre estos temas de redes sociales y su impacto en la política, y donde se pueden identificar dos tendencias, ¿no? Una, digamos, pesimista, que habla de las burbujas digitales, ¿no? De este mundo de las fake news, de que la gente va a aislarse en sus propios intereses. Es evidente, eso existe, pero también hay otras corrientes que hacen más énfasis en esta capacidad emancipadora y democratizadora que tienen estos espacios, y es a la cual debemos apuntar quizás nosotros como ciudadanos. Marité, Marcelo, muchas gracias por participar en este espacio digital y también felicidades por investigar un tema que como investigación creo que es novedoso, pero además muy cercano a la realidad diaria de cada uno. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación, un gusto. Gracias, Marcelo. Como vemos, la digitalización está llegando a todos los ámbitos y creo que todos quienes nos han seguido por las redes sociales y han visto este novedoso trabajo de investigación de Marité Segada y Marcelo Guardia sobre los memes, la historia de la política en memes, van a coincidir porque es algo que especialmente quienes estamos en las áreas urbanas lo sentimos a diario.
está cambiando la forma de comunicarnos. Seguramente hay aspectos positivos como esa libertad de expresión que no está sujeta a ningún control. Habrá también aspectos negativos como las fake news y una serie de malas informaciones o incluso alarmas que a veces se generan con mala intención. Pero lo que está claro es que quienes estamos en el mundo de las ideas, de la información, del conocimiento, tenemos que entender estos nuevos medios de comunicarnos porque son la forma por la cual vamos o podemos estar en contacto entre todos en la sociedad. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.